¿Qué tal, amigas y amigos de Chacotando con Manuel Narváez? Muy buenos días en esta mañana sabrosita, media nubladona de viernes, ya es fin de semana después de haber celebrado las fiestas patrias. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Daniel Olivas Gutiérrez, quien es el director del Registro Público de la Propiedad y un buen amigo además, que nos va a platicar un tema muy importante para todas aquellas personas que tienen bienes y que vayan pensando con esto de la pandemia, dejar herencia y no le dejen la bronca a los hijos o a los herederos. Dani, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por esta invitación a tu programa. Y sí, como bien comentas, bueno, ahorita nosotros estamos haciendo publicidad precisamente para lo que se conoce como septiembre, mes del testamento. Prácticamente este programa es un programa que tiene aproximadamente unos 20 años, donde la Secretaría de Gobernación Federal autoriza a los notarios de todo el país que durante el mes de septiembre autoricen un 50% de descuento en sus honorarios para el cobro del testamento que se elabora ante notario público. Entonces, fue a raíz de ese programa que existe a nivel nacional. Nosotros en el Registro Público de la Propiedad, en las oficinas registrales, hacemos un tipo de testamento que, conforme a nuestro Código Civil, aquí en el estado de Chihuahua está validado, que es el testamento hológrafo. Entonces, cuando entramos a esta administración, solicitamos por parte de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, solicitamos a la Secretaría de Hacienda que nos autorizara un descuento en el cobro del testamento hológrafo que hacemos en las oficinas de registro. Entonces, lo que fue los años 2017, 18 y 19, la Secretaría de Hacienda nos autorizó un 50% de descuento en el cobro del testamento hológrafo. Sin embargo, ahora, con motivo de esta pandemia que nos tocó vivir o que estamos viviendo, nosotros sentimos en las oficinas de registro público que detonó más el interés por hacer el testamento de la gente, quizá por el nervio de lo que está pasando y siempre pensando en no dejar problemas para sus descendientes y para sus seres queridos. Entonces, es que la gente nos consultó durante todo este tiempo, o más bien demostraron el interés por estar haciendo este testamento. Entonces nosotros igual en el mes de septiembre solicitamos a la Secretaría de Hacienda nos autorizara el descuento que habíamos estado pidiendo cada año, pero además solicitamos que se alargara el tiempo, digo, justificado precisamente en esto que estamos viviendo, esta situación tan adversa, en la necesidad de hacer su testamento, pero además de la necesidad que tiene la gente de hacer su testamento, cuidar también ¿cómo se dice? Las recomendaciones que nos hace la Secretaría de Salud a nivel federal y a nivel estatal, que nos habla de la sana distancia, que nos habla de los cuidados del aseo constante de manos, la sanitización y demás. Entonces, además del descuento, solicitamos una extensión de este descuento y se nos autorizó. Entonces, ahorita el testamento hológrafo tiene un descuento del 50% para la persona que lo quiera otorgar en cualquiera de nuestras oficinas de registro público, desde el día 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2020. Ahorita el costo que tiene este año para la elaboración del testamento es de 379 pesos. La verdad es que es un costo relativamente barato para la importancia que lleva en sí el testamento. ¿Qué es el testamento hológrafo? ¿Cómo es para que lo entienda la gente que amablemente nos escucha? El testamento hológrafo tiene la característica de que es un testamento que se hace de puño y letra de la persona que lo hace. La persona que acude a nuestras oficinas tiene que hacer un escrito por duplicado con su disposición testamentaria, es decir, por escrito lo que ellos quieren dejar para sus seres queridos. Aquí tiene varias características. El testamento hológrafo
hay mucha gente que nos ha preguntado y valiéndose un poco de la tecnología nos dice, ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, un escrito en una computadora, lo imprimo, lo firmo y lo presento? Entonces, de acuerdo a nuestra legislación, este tipo de testamento tiene que ser por fuerza de puño y letra de la persona. No se vale, no se vale que se haga en un escrito, en un documento hecho en una máquina de computadora e impreso. Esto no se permite. Y luego, además, también hay personas que nos dicen que tienen algún impedimento para escribir. Entonces, que traen a una persona que venga y que lo escriba por ellos. Situación que también no se puede hacer. Entonces, esta peculiaridad de este tipo de testamento, del testamento hológrafo, es que se tiene que hacer de puño y letra de la persona. No hay un tiempo mínimo, ni no hay un tiempo mínimo para la elaboración. Cuando las personas vienen y lo hacen aquí, nosotros les damos acceso, tenemos distintas oficinas donde ellos lo pueden hacer de manera presencial, con todas las medidas de seguridad, de sanidad, de sanitización y de limpieza, pero además se les da la facilidad de la libertad del tiempo que ellos quieran tomarse. Nosotros únicamente les damos las herramientas y los vamos guiando un poco en relación a si se llegaran a equivocar o alguna situación, tendrían que volver a empezar. Digo, este testamento no puede tener tachaduras ni enmendaduras. Y luego lo tenemos que hacer 2 veces. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que tener muy claro lo que queremos dejar para evitar precisamente este tipo de errores. Dani, Nos han hecho algunas preguntas y una de las limitantes, digo, que se pudiera dar el caso de una persona que quisiera hacer su testamento, pero que no sepa leer ni escribir, pero tiene pleno uso de sus facultades mentales, está en su sano juicio, pero tiene este impedimento. Y ese impedimento, bueno, lo que ocasionaría es de que esta persona no podría hacer su testamento hológrafo. Para eso están los notarios públicos, quienes también tienen un 50% de descuento durante este mes, y en algunos municipios, en algunos distritos judiciales, como es el caso del Distrito Morelos en Chihuahua y el Distrito Bravos con cabecera en Ciudad Juárez, los notarios alargaron su descuento hasta el mes de octubre. Entonces, son prácticamente, ellos otorgaron lo que es septiembre y octubre, 2 meses, para tener este 50% de descuento. entonces precisando, el hológrafo se hace frente a la autoridad, es decir, en el registro público de la propiedad. Si yo voy al notario y quiero llevar a los testigos, ahí sí puede valer el que lo haga por computadora o qué tal y no tiene la mano o no sabe escribir. Tú fuiste diputado federal y ya debes saber de eso. ¿Qué tan importante sería una actualización de la legislación en la materia? Por ejemplo, que pueda ser válido, hoy estamos ya en la era tecnológica, incluso en las votaciones de los congresos por las circunstancias y porque también el tiempo así es actualmente, todo es digitalizado, que pudiera eventualmente alguna persona, por comodidad, más allá de que tenga algún impedimento físico, de hacerlo con audio, con video, y que pueda plasmar su huella. Bueno, si no tiene de mano, pues, ¿cuál huella, verdad? Pues, pero que valga su voz, que valga video ante la autoridad. Eso es por una parte. Y la otra es, frente a notario sí se puede hacer con llevarlo impreso por computadora y firmarlo ante 2 testigos, etcétera. Tiene la misma validez. Sí tiene la misma, la situación con el notario, la diferencia que hace con el notario público y con nosotros como servidores públicos de registro, el notario público, a diferencia nuestra, tiene fe pública. Entonces, aquí la ventaja es el testamento más común que se hace ante notario público es el que se le conoce como testamento público abierto. El testamento público abierto es un testamento que la persona prácticamente le dicta al notario público. Este testamento
tiene la característica de que la persona que va a hacer el testamento debe de llevar 3 testigos. 3 testigos que no deben de ser ni empleados de la notaría y no deben ser personas que van a estar dentro de ese testamento. Simplemente son 3 personas que den fe, amigos, conocidos de la persona que está haciendo el testamento. ¿Familiares? Pudieran ser familiares que no tuvieran interés directo, que no tuvieran ningún interés, pero lo que se recomienda es de que no sean. Pueden ser familiares hasta 4º grado, pudiera ser, pero lo más recomendable es de que no sean porque pudieran tener un interés. Entonces, este tipo de testamento tiene una peculiaridad. La persona lo dicta. Me ha tocado conocer también personas que, como bien dices tú, lo lleva por escrito y le dice al notario que esa es su disposición testamentaria. El notario lo que tiene que hacer es la disposición, ya sea que la lleve la persona dictada o por escrito, la va a protocolizar, es decir, la asienta en una escritura pública, en su protocolo, y luego, una vez que ya tenga capturado el testamento en su protocolo, lo lee delante de la persona, del testador, de quien hace el testamento y de los 3 testigos. En ese momento, cuando se hace la lectura del testamento delante de los testigos y del testador, ese es el acto propio del testamento. El testamento es donde surge la formalidad del acto. Cuando la persona lo está dictando, es un paso previo para el testamento o la formalidad final de este acto. A diferencia del hológrafo, que se hace de puño y letra, en el testamento público abierto es cuando se da lectura y el notario le pregunta a la persona que está haciendo el testamento que si coincide con su disposición testamentaria y es correcto lo que él acaba de leer. Si la respuesta es afirmativa en ese momento, se firma, se pone la huella, lo firman tanto los testigos como la persona. Y aquí, en el ejemplo que estábamos viendo nosotros antes, pudiera ser que la persona que está haciendo su testamento efectivamente no supiera leer ni escribir. Entonces, como lo hace dictado, entonces tiene la validez en el momento en que el notario lo lee. ¿Y cómo corroboran ustedes, por ejemplo, que alguien no sabe leer y escribir? Porque dice, pues tengo flojera de hacerlo, quiero ahorrarme de escribirlo. Digo que tampoco es pues el otro mundo. Pero ese día llegas sin ganas de escribir. Y dices, a ver, pues no sé escribir ni sé leer. Pues, de aquí a que la autoridad lo corrobore. Esa es una pregunta. Y la otra es, por ejemplo, en el caso, vamos a poner, ¿no? Un hombre muy famoso hoy en día. El exgobernador César Duarte, que dijo que tenía 100 millones de pesos de propiedad, que le quiere heredar a sus hijos, que también están problemados. O una persona similar que tiene mucha lana, ¿puede ir al registro público a hacer el hológrafo y pagar nada más 338 pesos? ¿O hay un límite del monto de las propiedades del testador? Pudieran venir aquí al registro público, sí pueden hacerlo. Digo, realmente no hay una limitante en cuanto al monto de lo que las personas tengan. Muchas veces las personas cuando dictan su disposición testamentaria nos dicen o apuntan en este testamento hológrafo y dicen, por ejemplo, yo dejo todos los bienes que tenga a la hora de mi fallecimiento a mi hijo, pero no hace una descripción propia de los bienes. Entonces no sabemos nosotros cuántos bienes tiene o no. La sugerencia, cuando hay una persona que tiene bastantes bienes inmuebles registrados a su nombre y tiene 2 o 3 hijos, nosotros recomendamos que sea mejor ante notario público, porque muchas veces el testamento, cuando lo dejan en ese sentido, pues es un testamento muy general, pero cuando la persona va diciendo, el inmueble, la casa que está en la calle 10ª es para mi hijo tal, el inmueble que tengo en el centro comercial es para mi hija y el rancho que tengo es para mi esposa. Entonces ahí ya está especificando cada una de sus propiedades, entonces se convierte de un testamento general
en un legado propiamente. Entonces, ya cuando se hace un legado, quiere decir que está individualizando el inmueble, que quiere dejar un inmueble identificado a determinada persona, también ya debidamente identificada. La recomendación de nosotros para ese tipo de situaciones es que acudan a un notario público. El notario público, como perito en materia jurídica, se va a dar cuenta y va a poder ir asesorando o va a ir dándole una guía a la persona de cómo ir haciendo esa redacción. Porque muchas veces las personas carecen o carecemos de hacer una redacción coherente para lo que realmente queremos nosotros para nuestros bienes después de nuestra muerte. Entonces, yo sí recomendaría ahí que fuera mejor. ¿Cuánto cobra un notario? Tú tienes experiencia en eso porque trabajaste muchos años también en la notaría del licenciado Felipe Colombo Castro, que para descanse. Sí. O sea, tú tienes un respaldo también, un andamiaje de trabajo jurídico relacionado con el registro público de la propiedad del notariado. Entonces, tienes una idea más o menos de un promedio que cobra un notario para un testamento. Obviamente, si es un legado y son más bienes, si es más detallado, me imagino que tiene mayor costo, pero obviamente no va a costar 339 pesos como cuesta ahí con ustedes, ¿no? No, ahorita el precio que está establecido, y este es un precio, como decía al principio, es por autorización de la Secretaría de Gobernación Federal. El costo aproximado del testamento ante notario es de 2,500 pesos masiva. Entonces, digo, si bien es cierto, cambia mucho el precio en relación al testamento hológrafo, yo muchas de las veces sí recomiendo ir con el notario precisamente cuando surgen este tipo de situaciones. A veces tenemos nosotros propiedades, inmuebles, ¿cómo decirlo? Pueden ser también derechos de autor, inclusive, que nosotros no sabemos o creemos que no son parte o no son heredables. Entonces, precisamente cuando la persona va y platica con el notario le hace una serie de preguntas como esa, oiga, si tiene alguna, que hay gente que tiene incluso obras de arte, joyería, eh, derechos de autor, no sé, a lo mejor alguna poesía, canción, un libro. Distintos tipos de situaciones que no siempre consideramos nosotros como bienes que sean heredables, el notario va a ir dando esa guía para ir diciéndole que todo eso también debe incluirse dentro del testamento. Al final, el testamento, queda libre a la voluntad de la persona que lo está haciendo. No hay una limitante para lo que la persona quiera o quiera dejar en su testamento. Entonces, prácticamente esa libertad de la persona puede incluir todos los bienes, siempre y cuando sean bienes que estén dentro del comercio, ¿verdad? Y bienes que existan y, por supuesto, que estén dentro de la ley, pues. ¿Cuántos testamentos hacen al año en promedio, por mes, lo que sea lo regular? Bueno, el total del año, y evidentemente que a partir de septiembre, que ya mucha gente ya conoce de este descuento, de esta posibilidad, ¿cuánto aumenta en porcentaje? El año pasado tuvimos entre notarios públicos, son aproximadamente 80 notarios en todo el estado, y más las 10 oficinas de registro público. Entonces, entre notarios y oficinas de registro tuvimos un promedio de 8,000 testamentos. Entonces, 8,000 personas se acercaron, hicieron su testamento. Son personas, muchas de ellas, que ya tenían un testamento y hacen un testamento nuevo. Una voluntad personal. Y el último testamento es el que vale. Entonces, ellos dejan un testamento, prácticamente puedes tener tú 2 o 3 testamentos en tu vida y el último que hagas es el que vale. Entonces, de estas 8,000 personas aproximadamente, no quiere decir que todos haya sido su primer testamento, sino que hicieron testamento por primera vez y personas además que hicieron el testamento por segunda o tercera ocasión.
Pues más o menos andamos en esas cifras. Es bajo, Dani, este Es número, muy bajo. porque considerando la población de Chihuahua y de que hay una población ya también de mayor edad, tomando las consideraciones actuales del bicho maldito este, y que va matando más gente, y que uno debe preocuparse, ¿es falta de cultura o es un temor así existencial? No voy a hacer mi testamento porque estoy invocando a la muerte, o algo así. ¿Qué faltará para que la gente pueda acudir Sí, y deje todo en regla? Porque me imagino que tienes tu idea de cuántos juicios intestamentarios existen en el Estado. la verdad desconozco cuántos tipos de juicios intestados existen, pero lo que sí me ha tocado conocer es que un juicio intestado se convierte en grandes pleitos de familias completas, inclusive de generaciones. Se mueren los hijos, que son los primeros descendientes, y luego ya después están peleándose los nietos de la persona fallecida y así sucesivamente. Duran 15, 20 años en estos pleitos. Y precisamente el testamento se trata de evitar eso. Pero como bien señalas, indiscutiblemente, yo lo voy a comentar en un tema personal. En alguna ocasión platicaba yo con un familiar y salió al tema esta plática del testamento. Entonces le dije, pues debería de hacer un testamento, digo, para evitar problemas. Y la respuesta inmediata fue, dice, todavía no me quiero morir, ¿para qué necesito un testamento? Entonces, precisamente esa liga indiscutible que existe entre el testamento y la muerte, muchas veces la gente y nuestra cultura nos dice que la gente, vamos a decir, porque incluso me dijo esta persona, digo, es un familiar, me dijo, pues si hago el testamento a lo mejor hasta me echo la sal y me voy a morir. Sí, nosotros creo que debemos de cambiar esa postura, esa idea y pensar al revés. El testamento es precisamente para no dejarle problema a nuestros seres queridos, para poder dejar nuestro patrimonio en manos de las personas correctas y dejarles menos problemas. Entonces, realmente sí es muy poca las personas que tienen esta costumbre, digo, y me ha tocado también conocer de familiares y de conocidos abogados que se supone que nosotros como abogados pues debemos de tener pleno conocimiento de esta situación y el propio abogado no lo hace, no deja su testamento. Entonces vienen también grandes pleitos entre las familias por esta situación. Yo lo que le recomiendo a la gente es de que cambiemos esa mentalidad y veamos el testamento como un seguro de vida, como un seguro de vida para nuestros descendientes y para nuestras personas queridas. Según los datos de estadísticas del INEGI, hasta el año pasado, en 2019, no tengo los datos de este año, pero en 2019, solo el 3% de los mexicanos tenían testamento. Y digo tenían porque yo soy parte del otro 97% que no tengo mi testamento. Me voy a proponer este año, digo, y tengo esa propuesta de, digo, aunque no tengo mucho, solo... Hay que pregonar con el ejemplo. Así es, O si no, te lo gastas todo, o te lo paseas y no dejas nada. ¿Qué puedo dejar de legado? Pues mi nombre, porque ves que algunos muy famosos, hasta el presidente y su esposa, van a registrar su nombre, a ver si al rato no quiere que ni siquiera lo pronunciemos, que en algún momento se va a convertir en impronunciable, así como el innombrable Carlos Salinas de Gortari. Pero sí es una cuestión que como bien lo dices, debemos cambiar esa mentalidad. 3% de la población del país, bajísimo. Y ahí están todas las broncotas en los juzgados por años, por generaciones que estabas comentando, de los hijos, los nietos. No pasa absolutamente nada. Esas son telarañas que a veces tenemos las personas en la cabeza, ¿no? Que crecemos con esas ideas. Si hago mi testamento me voy a morir pronto. Claro que no. La verdad que ese ahorrar es un problemón grande y dejar las cosas a los hijos, a los descendientes o a los herederos, quienes sean, que se eviten esos problemas y despresuricen también el trabajo de los juzgados para que saquen otros pendientes. Dani, ¿algo más que quieras agregar? Yo te agradezco sinceramente esta posibilidad de platicar contigo. Es un tema que a todos nos atañe. O bueno, de alguna manera u otra, tengas poquito o mucho, a todo nos atañe y en algún momento va a depender de lo responsables que seamos, de no dejarle bronca a nuestros herederos
y no me dejar más jale al Poder Judicial. Así es, no, pues yo nada más agradecerte, ¿verdad?, a toda tu audiencia, también invitarlos a que acudan ya sea con el notario público de su elección o alguna de las oficinas de registro público del estado. Tenemos 10 oficinas con cabeceras aquí en la ciudad de Chihuahua, en Delicias, Camargo, Jiménez, Parral, Guerrero, Ojinaga, Nuevo Casas Grandes, se me escapa Cuauhtémoc y Ciudad Juárez. Entonces, sabes, oficinas, en cualquiera de nuestras 10 oficinas pueden acudir a hacer el testamento hológrafo si así lo quieren. Si ellos tienen a su notario o notaria de confianza, también pueden acudir con el notario, recomendándoles, por supuesto, que el testamento es un documento que va a evitarnos problemas a futuro, tanto personales como para nuestros descendientes, por supuesto. Entonces, pues vamos a aprovechar estos meses que están de descuento y decirles también, porque también existe a veces la mala información. Hay personas que nos han preguntado aquí que se están esperando al mes de septiembre para hacer su testamento. Entonces, existe la información errónea, creyendo que solamente en septiembre se puede hacer este tipo de trámites. La realidad es que el testamento lo podemos hacer cualquier día del año y cualquier mes del año. Entonces, la única diferencia es de que estos meses de septiembre y bueno, en el caso de registro de septiembre a diciembre, cuesta la mitad. Pero durante todo el resto del año también se puede hacer aquí el testamento a precio regular. Y en el caso de los notarios públicos también, cualquier día del año lo pueden hacer. Entonces, nada más la diferencia es de que es a precio regular. Entonces, si hubiera una emergencia, alguna persona que se encuentre hospitalizada, alguna persona que desee cambiar su testamento, no tiene que esperarse al mes de septiembre, lo puede hacer en cualquier momento. ¿Puede acudir allá algún funcionario, en el caso, como mencionas, que un hospital, alguien que quiera dictar su testamento y ya no tenga posibilidad porque siente que ya se nos va de este mundo, o bien que es consciente de que pueda que ya no salga del hospital con vida, ahí existe esa posibilidad de que algún funcionario pueda acudir al hospital y recoger la voluntad, la última voluntad? En el caso del tipo de testamento que hacemos nosotros, como les digo, que es el hológrafo, no podemos hacerlo. Nosotros no tenemos fe pública para ir a dar fe precisamente de la disposición que quiera hacer la persona. Para esos casos, está precisamente la función del notario público y tendría que ser un notario público quien acuda, ya sea al hospital en donde se encuentre la persona o a su domicilio. No hay ningún problema. Muy bien, Dani, pues muchas gracias, muy interesante, toda esta información muy valiosa. Esperemos que la ciudadanía tenga un poquito más de conciencia y abonemos para que haya menos trabajo en el Poder Judicial. Bueno, y no porque no trabajen, o no tengan trabajo, sino porque hay muchos casos así y es un problemón que le dejan a los herederos. Y además, pues para eso está la Oficina de Registro Público de la Propiedad, para hacer este trabajo y como bien lo detallaste tú. Dani, un fuerte abrazo, muchas gracias, muy agradecido. Gracias, igualmente. Y saludos a tus señores padres y a tus hermanos, por favor. De tu parte, muchas gracias y que estés muy bien. Muchas gracias, a la orden. Muchas gracias a ustedes que nos hicieron el favor de sintonizarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Chacotero con Manuel Narváez. Buen provecho.